Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. ¿Hasta qué punto estaríais dispuestos a comercializar con vuestra vida o a comercializar con la privacidad y la intimidad de vuestros hijos menores de edad? En este mundo actual donde vivimos, pues hay un montón de influencers, de canales familiares de YouTube, donde se exponen a menores ante la atenta mirada de miles de personas. Antes de la llegada de las redes sociales o siquiera de la televisión, algunas personas saciaban su curiosidad acudiendo, por ejemplo, a zoológicos humanos. Así como lo oís, zoológicos humanos donde se exponían a diferentes personas, como por ejemplo la mujer barbuda, enanos, hermanos siameses e incluso menores de edad. Y a colación de este tema, hoy vamos a hablar de las quintillizas Dion. Comenzamos. La persona que pierde su intimidad lo pierde todo. El 28 de mayo de 1934 vinieron al mundo 5 niñas, 5 quintillizas. Yvonne, Annette, Emile, Cécile y Marie nacieron prematuras con tan solo 7 meses. Eran tan pequeñitas que cabían en la palma de una mano. Para sorpresa de todos, en aquella época no era habitual que un embarazo múltiple llegase a buen término, y ellas fueron las primeras quintillizas que nacieron todas vivas. Así que su nacimiento fue todo un acontecimiento. Sus padres, Oliva Edward y el Sir Dion, eran ya padres de otros 5 niños, y esto en medio de la gran depresión económica de aquellos tiempos. Era una locura. Las quintillizas nacieron en una granja en Corbeil, Canadá, en el seno de una familia humilde. No era muy habitual en aquella época tener quintillizos, así que todo el mundo quería conocerlas. Y cuando alguien hablaba de las quintillizas, todo el mundo sabía que se trataba de las quintillizas Dion. El doctor Alan Dafoe, junto con 2 enfermeras, atendieron a la madre durante el parto. Este médico era un médico rural que nunca se había visto en esa situación de atender un parto múltiple y estaba tan entusiasmado de que todo hubiese salido bien que en cuanto salió de la granja comenzó a contarle la gran noticia a todo el que se encontraba. Primero se encontró al tío de las niñas, se lo contó todo. Después este doctor se fue hasta el pueblo más cercano. Allí acudió a la oficina de correos, contó lo sucedido. En esta oficina de correos le dijeron que lo que mejor podía hacer ante esta gran noticia era acercarse hasta el diario local y contarlo allí, porque era algo increíble. Este doctor así lo hizo, fue hasta el diario local. Y cuando fue a contar lo que había pasado, le dijeron que es que el tío de las niñas ya se le había adelantado, ya había ido allí y les había dado la exclusiva. Las quintillizas aún no tenían ni 5 horas de vida cuando la granja se llenó de reporteros, periodistas, fotógrafos y curiosos de toda índole. Las niñas estaban colocadas en cestitas de mimbre y ante la insistencia de los fotógrafos para tomarles fotografías, fueron finalmente colocadas en la cama junto a su madre, el Sir Dion, de 25 años, que aún estaba agotada y aturdida tras el laborioso trabajo de parto. En un primer momento, toda esta publicidad no les vino mal a los padres de las niñas, ya que recibieron todo tipo de ayudas y atenciones. Les trajeron incubadoras que se calentaban a base de agua, algo que las niñas necesitaban, ya que en la granja no había electricidad y seguramente esto salvó la vida de las niñas. La Cruz Roja les facilitó un equipo de enfermeras las 24 horas del día. Los hospitales les proporcionaban leche materna para los bebés. Pero llegó un punto en que eran miles las personas que se agolpaban en la granja, mirones que intentaban ver el interior de la casa a través de las ventanas, personas que pisaban y que aparcaban los numerosos coches en los cultivos de la granja, estropeándolo todo. Y dentro de la casa, la tranquilidad y la intimidad eran inexistentes. Periodistas campaban a sus anchas, entrando y saliendo de la casa, con total impunidad. Mientras tanto, el padre de las niñas, Oliva, estaba muy agobiado pensando en cómo iba a hacer frente a los gastos médicos de las niñas. Pensad que él había pasado de un momento a otro de tener 5 hijos a tener 10. Y claro, él estaba muy preocupado por saber cómo las iba a poder alimentar en un futuro, cómo iba a poder alimentar y mantener a 10 hijos. Así que muy preocupado se fue hasta la iglesia a hablar con el sacerdote y le preguntó al sacerdote si él consideraba que era pecado o si estaba mal que él pues cobrase una especie de entrada a las personas que acudían a su casa diariamente a ver a sus hijas.
El sacerdote, que era un visionario para los negocios, se ofreció a llevarle todo este asunto, a ser su manager. En menos de una semana, el sacerdote ya les había conseguido un contrato para exponer a las quintillizas en la Feria Internacional de Chicago durante 6 meses. Casi un minuto después de haber firmado este contrato, los padres de las niñas se arrepintieron por completo. Quisieron romper este contrato, pero la promotora de la feria se negó rotundamente. Mientras tanto, en la casa de la familia Dion, las quintillizas estaban perdiendo peso y esto tenía muy preocupados a sus padres. El doctor Dafoe, junto a su equipo, se encerró durante días en una habitación en la granja con las niñas para cuidarlas, sin ni siquiera dejar casi pasar a la habitación a los padres. Las niñas estaban enfermando y mientras tanto la promotora de la feria no hacía más que presionar más y más a los padres de las niñas para que cumpliesen el contrato firmado. Esto llegó a los oídos de la Fiscalía de Ontario. El fiscal se presentó en la granja y les dijo a los padres, pues mirad, lo que podéis hacer es algo bien sencillo. Vosotros cedéis la custodia de las quintillizas a la Cruz Roja por al menos 2 años. La Cruz Roja se va a hacer cargo de las niñas. La Cruz Roja no tiene ninguna obligación con la Feria Universal de Chicago, así que las niñas van a estar a salvo. Además, las niñas están perdiendo peso y nos comprometemos entre el Gobierno de Canadá y la Cruz Roja a construiros un hospital exclusivamente para vosotros, para las niñas, para vuestras hijas. Vuestras hijas van a estar perfectamente cuidadas, van a tener a los mejores doctores, al personal más cualificado, los mejores equipamientos y además, como el hospital va a estar enfrente de la granja, las vais a poder ver a diario sin ningún problema. Los padres, claro, accedieron a esto y a partir de ahí el gobierno se llevó a las niñas y a partir de aquí todo se complicó más y más. Durante meses estos padres prácticamente no tuvieron derecho de ver a las niñas como les habían prometido y tras varios meses el fiscal de Ontario directamente optó por arrebatarles todos sus derechos sobre las niñas a los padres. Según él, para evitar la explotación de las niñas por parte de los padres, aunque también él dijo que cualquier dinero derivado de las ganancias que generaban estas niñas iría a parar a un fideicomiso que ellas podrían disponer y cobrar cuando cumpliesen la mayoría de edad. Los padres de las niñas estaban destrozados, querían recuperar a sus hijas, pero ante la prensa habían sido presentados como unas personas prácticamente analfabetas, y aunque lloraron y rogaron, nadie les hizo el mínimo caso. El nuevo tutor legal de las niñas pasó a ser el doctor Alan Dafoe, el mismo doctor que había atendido a la madre de las niñas durante el parto. Se suponía que el fiscal quería proteger a las niñas de cualquier explotación, pero tanto ese fiscal como el doctor Dafoe sabían que entre sus manos tenían una mina de oro. Así que construyeron una especie de parque temático, o más bien zoológico humano, llamado Kinland, donde exhibían diariamente a las quintillizas 2 veces al día ante miles de espectadores. Se dice que este parque era visitado por unas 6.000 personas al día, recaudando el primer año más de 50 millones de dólares. Así que imaginaros el alcance de esto. A las niñas les habían enseñado a posar y a exagerar sus movimientos para causar ternura a los turistas. Además, las vestían a todas iguales. Kinland se convirtió en un verdadero espectáculo, donde también había tiendas de regalo y souvenirs y puestos de comida. Las quintillizas se volvieron tan famosas que protagonizaron varios anuncios de detergente, de salsas, de helado, máquinas de escribir, cualquier cosa valía para que siguieran en la palestra. Protagonizaban portadas en revistas y se vendían muñecas hechas a su imagen y semejanza. Estuvieron 9 años en el zoológico humano, solo salieron un par de veces al exterior, una de ellas para conocer a la realeza británica. No tenían amigas ni prácticamente contacto con el exterior. Con su trabajo recaudaron más de 500 millones de dólares de la época, que al cambio ahora serían unos 3.000 millones de dólares. En 1943, los padres de las niñas, que habían recuperado su custodia porque las niñas habían ido perdiendo interés, compraron una mansión de 20 habitaciones con el dinero del fideicomiso. Este fideicomiso, hay que decir que además había sido ya saqueado en varias ocasiones, sin tener las niñas conocimiento de esto para nada, de este dinero. En esa casa no todo era felicidad. Habían estado mucho tiempo separados, apenas se conocían, chocaban mucho los caracteres,
Según las niñas, años más tarde, según declaraciones suyas, dijeron que su madre las trataba mal, que las maltrataba físicamente y que su padre había abusado de ellas. Poco a poco su fama fue apagándose, aún así algunos periódicos aún las perseguían y publicaban noticias del tipo cuántos kilos pesaba cada una. Una de las hermanas, Emily, comenzó a sufrir ataques de epilepsia, una enfermedad tabú en aquella época que toda la familia mantuvo en secreto durante años. Otra de las hermanas, Marie, al cumplir los 19 años, cogió sus cosas y se fue a un convento, abandonando aquella vida que no le gustaba. Poco después, Emile también se unió a un convento, en el que 2 meses después, con 20 años, falleció tras un ataque epiléptico. Las otras 3 hermanas estudiaron en la universidad y se casaron, aunque todas terminaron divorciándose, ya que se les hacía muy difícil relacionarse con otras personas. En 1970, Marie apareció en su cama con varios botes de pastillas. Y en el 2001, Yvonne falleció a causa de un cáncer. Las hermanas concedieron varias entrevistas en las que contaban cómo sus padres, el Dr. Dafoe y el gobierno, habían hecho de sus vidas algo miserable, algo que no desearían ni a su peor enemigo. Y os preguntaréis, ¿qué pasó con todas las ganancias que generaron estas hermanas? ¿Vivieron rodeadas de lujo? Pues nada más lejos de la realidad. Estas mujeres se enteraron bien tarde de la existencia del fideicomiso. Ya tenían más de 80 años y solo quedaban 2 hermanas vivas, Annette y Cecile. El hijo de Cecile investigó todo este asunto y demandó al Estado por haberlas explotado y después haberles robado. El gobierno llegó a un acuerdo con las 2 hermanas vivas, les pagaron $4 millones a cada una, y el hijo de Cecile, muy vivo él, decidió ingresar a su madre Cecile en una residencia para necesitados, mientras él escapó con los $4 millones. Así que, irónicamente, Cecile está de nuevo bajo la tutela del gobierno. Tras escuchar esta historia y conociendo diferentes canales de menores en TikTok, en YouTube, en Instagram, ¿crees que las redes sociales son un zoológico humano moderno? Yo no lo confirmo, pero tampoco lo desmiento. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha entretenido, por favor, regaladme un like. No olvidéis suscribiros si no estáis suscritos y sed muy buenos porque nos vemos muy pronto aquí en Relatos en la Oscuridad.